al otro día más te comentan, los diarios más te publican. Entonces el otro va a tratar de hacerlo más y dos más, y dos más. Como una escalada, dice. Pero es que es una escalada, es una escalada. Entonces ya no es el huevón, que por último ya está prácticamente aceptado por la Real Academia. Es que vamos decayendo. Entonces tú, ¿qué es lo que estás traspasándole a los que están en la casa y a las nuevas generaciones? Estás pasando una pobreza de lenguaje, estás traspasándole una masificación de la grosería por la grosería, de la vulgaridad por la vulgaridad. Entonces es lo que tú escuchas después en la calle, que ¿cachai? No cachai, que no se le entiende nada lo que dicen. Y yo no es que sea una purista, ni que venga aquí a golpearme el pecho, ni mucho menos, sino al contrario. O sea, yo creo que es ser educado, el tener un buen vocabulario no riñe con la espontaneidad, ni poner un huevón bien puesto, si eso no tiene nada que ver. Le quiero recordar a la gente que opinen en Twitter usando Debate MB, como está ahí el hashtag Debate MB, para que también opinen, queremos conocer su punto de vista. Yo vería también en la otra cara de la medalla, porque efectivamente el vaso medio vacío es ese, sin duda. Tú hablas de la ordinariez y la vulgaridad. Yo creo que justamente la idea también de los reality, los docu-reality, es mostrar, como tú dices, no esa fachada media acartonada o empaquetada de la televisión, sino que justamente que esos garabatos aparezcan y aparezcan en todo su esplendor. Justamente creo que esa es la idea de un reality. Yo a todo esto no... Sí, pero los editan, ¿ah? Sí, ahora yo no... El reality no es espontáneo, no es una novela, está editada. Yo no estoy defendiendo... No solo lo editan, los escriben, los guionean. Entonces no es tan natural. De reality, de realidad tiene poco. No creo que haya que defender el género reality. Yo de hecho no he visto ninguno. Y cada vez que veo uno siento que estoy perdiendo el tiempo de manera monstruosa, pero también así como está probablemente esa avalancha que dices tú de vulgaridad o obscenidad o ordinariez, también tenemos hoy día una cantidad de oferta que hace 20 años atrás la mayoría de los chilenos no tenía. O sea, hoy día tú estás interesado en los animales, tienes Animal Planet. ¿Te gusta la historia? Tienes The History Channel. ¿Quieres ver fútbol todo el día y sentarte como una planta o en un sillón? Tienes 40 canales exactamente para eso. Entonces también la oferta aumenta. Porque la otra opción es tener, no sé, la belleza del pensar 24/7, que sería como el epítome máximo, Te cuento que hay países como España y Francia donde hay canales culturales, donde la sociedad se ha puesto de acuerdo, financiado por la gente. En España el Canal 2, en Francia el Canal Arte. Ahora que tienes Arte B, tienes Film and Art, la sociedad se pone de acuerdo para decir, sabe que la tele puede entretener y puede informar, y puede ser... posibilidad de tener cable. El cable ha crecido de manera impresionante. Ha crecido, pero económicamente no todos pueden pagar cable. Y es tan bueno el cable, son tan buenos History Channel, son tan buenos los programas, son todos tan interesantes. O sea, permítame un segundo, que Luis estaba viendo la palabra. Sí, no, el tema es tener las posibilidades dentro de la televisión abierta, gratis, nuevamente, de optar. Si uno quiere ver un canal, un canal de documentales, un canal cultural, como puede ser justamente Arte en Francia, tenerlo. Hoy día no existe, no existe la alternativa. Y en ese sentido, de algún modo, el dejar los contenidos a la libertad de la oferta te lleva a que se concentre la oferta en un cierto tipo de contenido, a la larga, ¿te fijas? Entonces pasa que quien no tiene la opción de ver o pagar por TV cable tiene que comerse los contenidos que la televisión está ofreciendo. Está desbalanceado también. Que de algún modo te lleva, o sea, en el contexto actual lo interesante es que se están atomizando las audiencias, se están fragmentando y están emergiendo canales como en el caso de la red o en el caso de UCB, que en este espacio empiezan a cobrar relevancia diferenciándose del resto, ¿te fijas? Con una oferta que es distinta. La dinámica más de las radios, de los nichos. Tú empiezas a generar desde la televisión abierta una lógica de nicho. Oye, pero hay algo re interesante que me gustaría que tocáramos, que es lo que pasa con las redes sociales. Nosotros estamos aquí con el teléfono, estamos mirando lo que opina la gente. Tú has promovido, has sido un programa pionero de promover la relación con las redes sociales, la conversación de la gente. Y fíjate que este año, a propósito de las imágenes que veíamos ahí de la Argandoña, que ha puesto ahí nuestro director, Nacho García, ¿no es cierto? Qué fracaso el de la Argandoña, qué choque de la idea de la televisión pensada entre cuatro paredes con la realidad de la sensibilidad del público hoy.
la real sensibilidad, que rechazó completamente ese producto, un producto caro, y TVN se jugó, un par, hay más de un par de millones de dólares. Luis vaticinó, de hecho, el fracaso claro, de la argandoña. Pero fue muy interesante, y para mí ese es un hito, lo de las argandoñas es un hito. Si la gente solamente quisiera comer mierda, le habría dado a las argandoñas una audiencia mucho mayor a la que le da a los 80, a los archivos del Cardenal o al reemplazante. Y eso no ocurrió. Producciones chilenas de buena calidad, que están bien hechas y que, fíjate que la gente además las ha respaldado con una audiencia. ¿Y por qué no ocurrió? Y no ocurrió porque hubo elementos ahí que despertaron rechazo en el público, y el público hizo algo muy interesante, se comunicó vía redes sociales, estas plataformas de internet que permiten la circulación muy rápida de los mensajes y los conceptos, y no solo se quedó en la queja, reaccionó y cambió la tele. Sí. O sea, pero hizo un acto concreto, apretó el botón y se fue. René, pero esto es un programa fue un boicot ético más que estético. Pero fue tanto a que el programa fuera malo. Hablemos de uno para que no nos perdamos la discusión. Porque, para no perder el foco, porque acaban de decir que un programa como Las Argandoñas fue castigado por las audiencias porque, y parafraseo a Berolio, si la gente quisiera comer mierda le habrían dado mejor rating. ¿Qué diferencia existe, y no quiero ser ni peyorativo, ni solamente lo pongo porque son géneros, con el programa de Méndez, de la familia de DJ Méndez? También es un docu-reality, también son temas que no tienen mayor trascendencia social, es la vida de una familia, lo mismo que era el programa de la Argandoña, la vida de una familia. ¿Cuánto hay de encono a la información sobre los sueldos que iban a percibir las Argandoñas y la rabia que podrían generar ellas como personaje respecto a la buena onda que podría generar Méndez? Es decir, no es el formato, no es la característica del programa, es un hecho en particular. La gente sigue prefiriendo ver ese tipo de... Por eso digo que es una condena ética más que estética. Claro. De hecho, la condena partió 2 semanas antes de ver cualquier programa. Claro. O sea, antes ya la gente se predispuso con mala onda respecto del programa de Argandoñas por el tema de los sueldos. No fue un juicio estético respecto a la factura del programa. Pero no era igual elemento ahí que uno podía prever que iban a hacer ese programa controvertido y una mala idea. O sea, un personaje como Raquel que puede ser muy interesante en un panel de conversación descuerando a otro, pero ver su vida privada, donde yo además sé que la va a formatear justamente como para mostrar lo que quiera ella mostrar dentro de su propia protección a su intimidad, porque ella la protege igual. Claro. Yo sabía que no iba a estar viendo ni siquiera un docu-reality normal. ¿Ya? Punto 1. Ella es un personaje además controvertido en cómo se para frente a la vida y a las personas. Es un personaje clasista, es un personaje duro, exitista de algún modo también, y que no cae bien en ese sentido. Puede ser muy atractivo escucharlo descuerando a otra persona, pero viéndola en su cotidianidad, además la imagen que te genera todo este revuelo de las redes sociales condenando también las platas invertidas. Y por otro lado, súmale otro componente que también es complicado en este caso, que es un sobreentendido lo que es entretenido masivo, que en este caso fue completamente errado. Aquí hay un sobreentendido a veces, instalado en lo que puede o debe ser masivo. Yo creo que ahí se erró 100%, o sea, era una mala idea, mal ejecutada, mal comunicada y mal manejada en el contexto de crisis. Obviamente le dio mal. ¿Pero de quién es la culpa en ese caso? O sea, no es la culpa de ella. No, a ella le ofrecen hacer esto, viene precedido también por varios realities en el mundo entero, donde son las Kardashian, donde son las familias, donde son esto. Entonces el canal pensó, aquí tenemos a las dos núcleos, a la familia Kardashian, y la vamos a hacer acá. Y porque Méndez son los Osborne. Son replicados. Los Osborne. Entonces estamos copiando formatos lo que preguntaba, con personajes criollos que no tienen la fuerza que tienen en Estados Unidos las otras familias, porque lo hacen genuino, lo hacen de verdad. Es un poco como los políticos, o sea, los que tienen mucho rechazo o poco rechazo. Méndez tiene poco rechazo. Es un personaje popular, es un personaje simpático, sobre todo un personaje que no hace daño, digamos, así, para ponerlo bien en general. Muy distinto del caso de Raquel Argandoña, muy distinto, una historia totalmente distinta a la de Méndez. Y además en un país tan desigual como este, ¿no es cierto? Que a alguien le paguen, no sé, más de 100 millones, no sé, más de 50 ya, por hacer un programa de televisión, es mucha plata. Y eso genera, obviamente, rechazo a la gente. Y lo interesante del fenómeno, y le insisto, es que el público reaccionó antes.
O sea, dijo, yo no voy a ver este programa. Sí. Y no lo voy a ver, y cuando empiece lo voy a cambiar. Fue bien impresionante cuando empezaba el programa, en octubre, y la teleserie TVN estaba en 20, 21 puntos y caía a 12, a 10. En 3 minutos, ¿Sí? Fenómeno inédito, si yo no me equivoco, con la televisión chilena. Entonces, hay para pensar, el público no está tan adormilado, no está tan atontado como mucha gente le gustaría que estuviera. ¿No es cierto? Pues la gente está más despierta de lo que creemos, y está actuando y está reaccionando. ¿No es cierto? Ahora están llegando muchos tuiteos que preguntan, oye, ¿por qué no un canal cultural? Me dicen, oye, la ley digital reservó un espacio para un canal cultural. Recordemos que hasta con Pinochet hubo una franja cultural que permitió desarrollo de programas. Me acuerdo uno sobre Chile, naturaleza, ¿cómo se llama? La tierra que vivimos, que no, al sur del mundo. Claro, no, anterior a eso. Como, entonces, pero había un espacio que permite un poco encontrar una identidad, no esta televisión, ¿no es cierto?, que así como está, yo estoy de acuerdo ahí contigo, no va para ninguna parte, ¿no? Salvo a la pérdida de... La pregunta es, ¿cuántos programas malos, cuántos errores uno comete en el ejercicio de la libertad creativa para que también se cometan otros aciertos? O sea, este clásico argumento como de John Stuart Mill de que es más libertad va a implicar que muchas veces la embarremos, pero muchas otras veces, gracias al error, a la condición con el error, se aprende y se adelanta. Entonces, la hipótesis es, si es que efectivamente la libertad creativa se despliega en todo su esplendor, finalmente entre la suma y la resta vamos a progresar como sociedad. Entonces, si esa hipótesis es correcta, entonces démosle para adelante. Si no es correcta, estamos en un problema. Es que estamos en un problema, porque cuando tú fracasas, ¿cuáles son las señales que se dan hoy día? No hay tolerancia al fracaso. Fracasó el experimento el año pasado en TVN y las 150, 160 personas que trabajaban ahí todas fueron despedidas a las 3 semanas. Como señal interna es súper fuerte a un medio el que te digan, oye, tú fracasas, te vas. Porque en el fondo te desincentiva la innovación, te llena los equipos de miedo, ¿ya? Y te encapsula en una forma de hacer televisión y de ahí no se sale, ¿ya? Y es súper difícil en ese sentido que la creatividad se exprese, porque el castigo al fracaso es radical. O sea, oye, no se tolera. Yo propongo, José Luis Montaña dice, bueno, y las noticias, el 60% de ellas son puras farándulas. Así es. Se ha metido también en la farándula de los noticieros. Es muy fuerte. Los últimos 2 canales que han surgido en Chile, el caso de 24 Horas y CNN Chile, son canales que hacen una pega de tratar de entregar contenidos noticiosos, que dan trabajo también a periodistas, particularmente jóvenes, así que yo creo que también hay que reconocer que desde ese punto hay esfuerzo de 2 cadenas de entregar contenido noticioso que antes no existía. Hoy día tenéis 2 canales de noticias y en Chile antes no había eso. No, y también hay que reconocer que no toda la televisión está en un mal pie. Son ciertos géneros de programas que son los faranduleros, que también hay farándula que es más blanda, pero hay farándula que son francamente vergonzosas, y están también toda la línea de reality que ha venido como a empañar un poco la película. Y digamos también que es opinable como todo, porque aquí estamos hablando de una cuestión de gusto. Puede que a ti no te guste ese tipo de contenido, pero hay gente que lo disfruta, y bueno, entonces también uno tiene que entender. Y yo no estoy yo no estoy imponiendo una censura, y muy lejano de eso. Yo no estoy en contra del género, estoy en contra del cómo se está haciendo el género. Si farándula, yo hice farándula cuando hacía el Festival de Viña, también hice farándula, pero nunca caímos en ese momento. Estaba media prohibida en ese tiempo. No, sí, las buenas costumbres, había cosas que no se sabían. No, meterse en la vida de las personas nunca te lo prohibieron. Oye, porque a Julio Iglesias que venía o a cualquiera que venía jamás se le prohibió hablar de ello. Lo que pasa es que no se le ocurría seguir a Julio Iglesias al baño y ver qué es lo que hacía en el baño. Sí, de lo que no eso era. Por suerte. Oye, que hay un tema que siempre se dice. Hay una pregunta que me mandó la gente a mi Twitter que quiero traspasar. ¿Por qué el canal del Senado y el canal de los diputados, que financiados por fondos públicos, presumo, no son públicos, son de televisión por cable, no se transmiten de alguna manera a través de la internet, que no son al alcance de todo el público, porque transmiten programación más o menos cultural? Si aparece una buena pregunta. Pero esos canales tienen 0% de audiencia. Cero. Bueno, es que aquí no los ven ni ellos. No, ni ellos. Bueno, si no van al Congreso. Pero hay una pregunta que siempre se dice, que a mí me aburre y que quiero tocar, que es ¿por qué cuando dan un programa cultural la gente no lo ve? Porque la televisión no crea ningún público para esos programas. O sea, la televisión está creando público para la farándula y para el deporte, para el fútbol, digamos. Sí. Porque todos los días hay media hora de fútbol aunque no juegue nadie.
en el mundo. Ahora hay partidos todos los días en el mundo, es raro eso, Sí. todos los días hay goles en alguna parte. Hay una diáspora de chilenos, entonces hace un gol no sé quién en China y media hora. Oye, pero a eso está el público, la tele le pone plata y le pone personajes, rostro y le pone ganas. Ahora, pero otra pregunta, René. Entonces, pero solo quiero decirte que si tú das el documental de Mata, de Roberto Mata, porque no de la avenida Mata, Roberto Mata, el gran pintor chileno, a las 12 de la noche, un día por obligación, y no lo avisan, no creas ningún clima para que el público pueda engancharse con eso, sin duda tener 4 puntos. Pero ojo, el reemplazante también habla de un cambio. Sí. ¿No es cierto? El reemplazante. Los 80 también. Los 80 Y también los hablan de un 80 cambio. que no se dice, los 80 es blanquito. Y tiene la masa, bueno, pero tiene la más alta, bueno, pero demasiado blanco y tiene la cantidad de audiencia que tiene que ha sido impresionante. ¿Por qué? Si es que nosotros creemos que la televisión tiene, o una de sus misiones, dentro de las 17 que hemos dicho hoy día, una de educar, y comprendemos que después de las 22 horas es horario de adultos, ¿por qué las películas que se dan después de las 22 horas, que son películas extranjeras, no son subtituladas? Cuando queremos supuestamente tener un país que hable más inglés, queremos tener un país más conectado al mundo, queremos que la calidad de la película sea capaz de ser mejor absorbida cuando es en idioma original y tú le conoces la voz y no hay un solo tipo que hace la voz de Al Pacino, Robert De Niro y los 55 mafiosos que hay en los canales. Bueno, los cable operadores te dan la respuesta. Han cambiado canales. En Croacia las teleseries venezolanas estaban subtituladas al español y los croatas sabían español gracias a las teleseries venezolanas. En los canales culturales europeos, la televisión, las películas van subtituladas, El Padrino va subtitulado, va hablado en inglés. O sea, creo que se pierde cinematográficamente y creo que además perdemos una oportunidad de aprender. Yo estoy hablando películas en horario de adultos, cosa que después no me digan que los niños no saben leer. Pero insisto con el punto, los cableoperadores han aumentado la cantidad de señales dobladas al castellano porque la gente se iba de ahí porque no les da flojera leer y prefieren que se lo estén diciendo directamente a lo Eduardo, igual yo creo que es interesante tomarle el pulso a la televisión entendiéndola en su función, más que en su misión también. ¿Ya? O sea, no nos olvidemos que la televisión en el hogar tipo promedio cumple una función. Cumple una función que en el fondo esencialmente es acompañar y acercar una suerte de realidad social, sustituto de realidad social que la gente no tiene, o que tiene cada vez menos. Y que la tiene a través de la pantalla, o sea, a través de la pantalla tiene temas de conversación que pueden ser muy triviales, pero pueden ser muy interesantes a la hora del encontrarse con otras personas y comentar, que sea un atado de farándula. Señores. Pero ese tema hay que tenerlo claro, que la televisión te acerca a una realidad, te la construye, y sobre todo en mucha gente que no tiene la opción, o se ha ido encerrando en sus hogares, sobre todo los más viejos y las mujeres mayores, que no acceden a una realidad social, a una sociabilidad. Debate como sobre la la televisión van a seguir existiendo, se van a hacer grandes compendios de aquello y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque mientras uno pueda discutir lo que sea, va a haber un negocio, va a haber un people meter, va a haber esto y van a haber una serie de herramientas que a la larga de pronto terminan siendo frustrantes. Nosotros siempre ponemos de ejemplo. Tuvimos en alguna oportunidad aquí a Congreso. ¿Quién no puede aplaudir a Congreso por todo lo que representa para la música chilena? Lo estuvimos acá tocando un día. Nos fuimos a un punto. Un día tuvimos un reggaetonero. No tengo nada contra el reggaetonero, no lo digo en tono despectivo, pero hago la comparación. Sobre 5 puntos. Eso fue un análisis a cargo de los sociólogos. Solo decir, Eduardo, antes que nos saquen porque estamos guateando, tenemos una última palabra, ¿no? No, porque tenemos más. Oye, la tele que tenemos es la tele que se gestó en el 90, que gestaron la clase política, como se dice ahora, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer que TVN no sea un canal público, sino que parezca público nomás, vamos a cuetear bien el directorio entre la Alianza y la Concerta, ¿no es cierto? Bueno, retomemos la discusión social de todas las partes involucradas y veamos si queremos otra televisión. Hagamos una mejor televisión todos, digamos. Y si como país, repensemos la televisión. Y para María Olga, una pequeña, ¿cómo se llama? Un tranquilizante histórico. El morbo nos ha acompañado como humanidad siempre. Hubo un tiempo en la cual la gente pagaba entradas para ir al estadio a ver cómo los leones se comían a los cristianos. Tiempo después, cosa de ver a lo que cuenta Foucault nomás, la gente iba a las plazas a ver cómo se hacían los ajusticiamientos y los castigos públicos. O sea, las sentencias se cumplían en público y tú estás ahí en primera fila para, ojalá, así como cuando salta la ballena, te saltan la sangre cuando le cortaron la cabeza. Y creo que hemos progresado en el sentido de que ya no nos gusta ver ese tipo de
morbosidad criminal, por así decirlo. La televisión china tiene un talk show que se llama Entrevistas antes de la ejecución. Condenados a muerte que son entrevistados por una presentadora el día antes o el mismo día en que los van a ejecutar. Se da los sábados en la noche, se daba porque la BBC hizo un documental sobre este programa y lo bajaron de la televisión china. Pero era eso, o sea, condenados a muerte que uno tenía el derecho a verlos como una suerte de programación familiar los sábados en la noche. Carlos Pinto uno a uno. Con Carlos Pinto, pero el tipo que estaba ahí lo iban a matar. La presencia a los cuatro esta noche acá en Mentira Verdadera. Agradecerle también a la gente que estuvo opinando sobre este tema y vamos a seguir sin duda discutiendo durante mucho tiempo más sobre la televisión.